Universidades para el Bienestar Benito Juárez García de la sede San Cristóbal de las Casas, Chiapas, segundo G. Hoy les hablaremos del tema de la irrigación e inervación de cráneo y médula espinal. Mi nombre es Gloria Adriana Hernández y este es mi equipo. Yo soy María José Montoya García, Damián Pascal Reyes, Alejandra Montserrat Navarrete Garduño, Jimena Montserrat Morales Villatoro, Víctor Osuna Hernández, Carolina Yolet Pérez Díaz. Hola, mi nombre es Damián Pascal Reyes y les daré una breve introducción sobre la irrigación e inervación del cerebro. El cerebro recibe su irrigación sanguínea principalmente a través de las arterias carótidas internas y la arteria vertebrales, las cuales se anastomosan para formar el polígono de Willis. Este sistema permite una circulación colateral asegurando el suministro continuo de oxígeno y nutrientes, incluso si alguna arteria se obstruye. Las principales ramas cerebrales anterior, media y posterior distribuyen la sangre a distintas regiones del encéfalo, mientras que el drenaje venoso ocurre a través de los senos venosos durales. En cuanto a su inervación, el cerebro no posee receptores de dolor en su parenquima, pero está funcionalmente conectado mediante los pares craneales, que transmiten información sensitiva motora y autónoma. Además, el sistema nervioso autónomo regula funciones involuntarias a través de centros ubicados principalmente en el hipotálamo y el tronco encefálico. Empezaremos hablando sobre la irrigación del cerebro. El punto más destacable aquí vendría siendo lo que es el polígono de Willis. El polígono de Willis es una red arterial anastomótica ubicada en el base del cráneo, que conecta con la circulación carotidea con la vertebrobasilar, permitiendo mantener el flujo sanguíneo cerebral en caso de obstrucción. En el polígono de Willis encontraremos arterias como la arteria cerebral anterior derecha, la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral izquierda media, la arteria carótida interna derecha, el círculo arterioso, la arteria comunicante posterior derecha, la arteria basilar y la arteria cerebral posterior derecha, también la arteria vertebral izquierda. Bueno, encontraremos que según las bibliografías, el polígono de Willis se puede dividir en 2 o 3 porciones anterior y posterior o anterior, lateral y posterior. En la porción anterior encontraremos arterias como la arteria cerebral anterior derecha, la arteria cerebral anterior izquierda, la arteria comunicante anterior. Su función es que conecta ambos hemisferios y permite circulación sanguínea entre ellos. En la porción lateral encontraremos arterias como la arteria carótida interna derecha, la arteria carótida interna izquierda y arterias comunicantes posteriores. La función de la parte lateral es que es la principal entrada de sangre al cerebro y conexión con la circulación posterior. En su porción posterior encontraremos arterias como la arteria cerebral posterior derecha, la arteria cerebral posterior izquierda. Su función es que irriga la región posterior del cerebro y cierra el circuito arterial. Además del polígono de Willis, encontraremos más arterias inervando el cerebro. Entre ellas encontraremos arterias principales que están fuera del polígono. Estas son las que sí llevan la sangre a las regiones cerebrales. Encontraremos arterias como la arteria cerebral media, la cual es la más importante clínicamente, y algunas ramas corticales de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral posterior. Estas arterias salen del polígono o de las carótidas, pero no forman parte del círculo. Encontraremos también las arterias perforantes o profundas. Estas irrigan estructuras internas. En esta sección encontraremos arterias lenticuloestriadas de la cerebral media, ramas talámicas y ramas del tronco encefálico. Son pequeñas pero súper importantes. Por último encontramos lo que es el sistema vertebrobasilar. También aporta irrigación. Encontraremos aquí arterias vertebrales, arteria basilar y ramas como las cerebelosas, pica, aica y superior. Irrigan el tronco encefálico, el cerebelo y parte posterior del cerebro. Mi nombre es Alejandra Montserrat Navarrete Garduño. En esta diapositiva vamos a ver cómo se organizan las venas del cerebro, que son las encargadas de drenar la sangre desoxigenada. Primero encontramos las venas cerebrales superficiales que drenan principalmente la corteza cerebral. Entre las más importantes está la vena cerebral superior, media e inferior, así como las venas anastomóticas, la superior conocida como la vena trolar y inferior vena de la B. Estas venas desembocan en los senos venosos
durales, principalmente el seno sagital superior, el seno cavernoso y el seno transverso. Por otro lado, tenemos las venas cerebrales profundas, que se encargan de drenar las estructuras internas del cerebro. Aquí destacan las venas cerebrales internas, tanto a la derecha como a la izquierda, la vena basal de Rosenthal, la vena talamoestriada y la vena coroidea. En conjunto, tanto las venas superficiales como las profundas trabajan para asegurar un adecuado retorno venoso del cerebro, lo cual es fundamental para mantener su correcto funcionamiento. En esta segunda diapositiva nos enfocaremos en la gran vena cerebral y los senos venosos durales. Primero, la gran vena cerebral, también conocida como vena de Galeno, es una estructura muy importante porque recoge sangre de las partes profundas del cerebro. Se forma por la unión de las venas cerebrales internas y las venas basales y actúa como un punto clave de drenaje hacia los senos venosos. Después tenemos los senos venosos durales, que son canales ubicados en la dura madre y son esenciales porque reciben prácticamente toda la sangre venosa del cerebro. Entre los principales encontramos el seno sagital superior e inferior, el seno recto, el seno cavernoso, el seno transverso, el seno sigmoideo, así como los senos petroso superior e inferior y la confluencia de los senos. Finalmente, toda esta sangre venosa termina drenando hacia la vena yugular interna, que la conduce de regreso al corazón. En conjunto, estas estructuras aseguran un drenaje eficiente del cerebro, lo cual es fundamental para mantener el equilibrio y la función cerebral. Mi nombre es María José Montoya García y hoy vamos a analizar la irrigación de la médula espinal. La irrigación de la médula es precaria en comparación con el cerebro. Tenemos a las arterias longitudinales que nacen en el cuello y se dividen en arteria espinal anterior, una sola arteria formada por ramas de las arterias vertebrales. Discurre por la fisura media anterior e irriga los 2/3 anteriores de la médula. Y tenemos las arterias espinales posteriores, que son un par de arterias que nacen de la arteria vertebral o de la cerebelosa posterior inferior. Irrigan el tercio posterior. Por otro lado, tenemos a las arterias segmentarias y radiculares. Las arterias espinales reciben apoyo de arterias medulares segmentarias. Entran por los forámenes intervertebrales y son especialmente importantes en la intumescencia cervical y lumbosacra. También está la gran arteria medular segmentaria. Moore subraya su importancia clínica. Surge generalmente en el lado izquierdo de los niveles torácico inferior o lumbar superior. Su lesión puede causar paraplegia. Por último, tenemos las venas que participan en la irrigación, que son las venas longitudinales. Existen generalmente 6 canales venosos longitudinales que recorren la superficie de la médula. Tenemos la vena espinal anterior y posterior, venas anterolaterales, que son 2, venas posterolaterales, que también son 2. Tenemos las venas radiculares y medulares. Estas venas recogen la sangre de los canales longitudinales y la dirigen hacia el exterior del conducto raquídeo. Se dividen en 2, venas medulares segmentarias y venas radiculares. Y por último tenemos a los plexos venosos vertebrales. La sangre de las venas radiculares y medulares desemboca en los plexos que rodean la columna. Tenemos al plexo venoso vertebral interno, plexo venoso vertebral externo y venas intervertebrales. En resumen, esos serían todos los vasos sanguíneos que irrigan a la médula espinal. Hola, mi nombre es Gloria Adriana Hernández. Hoy les hablaré de la inervación en el cerebro. Yo les hablaré de 2 partes, de la parte anterior y de la parte media. De la fosa craneal anterior les hablaré del nervio etmoidales anterior y posterior. Aquí son ramos del nervio nasociliar, que a su vez viene del nervio oftálmico, del nervio central, del primer par craneal. Y luego encontramos a los remos meningios del nervio maxilar, del segundo par craneal, y mandibular del tercer par craneal. Este inerva a la parte más posterior de esta fosa. Y luego encontramos a la fosa craneal media, de lo segundo que les iba a hablar. Que aquí encontramos el nervio meningio medio, que es el ramo del nervio maxilar, del nervio central, del segundo par craneal. Sigue el curso de la arteria meningia media. Nada hay que preocuparse, ahí sigue el transcurso.
En este mismo encontramos el nervio espinoso, que es el ramo meningio del ramo del nervio mandibular del nervio central del tercer par craneal entre el cráneo por el foramen espinoso. Hola, mi nombre es Víctor Ismael Osuna Hernández y en esta exposición les voy a hablar sobre la inervación de las meninges craneales, enfocándome en la fosa craneal posterior y la tienda del cerebelo. Bueno, comenzando con el nervio tentorial, este es una rama que proviene del nervio oftálmico, que a su vez pertenece al nervio trigémino. Algo interesante de este nervio es su trayecto, porque como tal no sigue un camino directo, sino que primero avanza y luego se dirige hacia atrás. Justamente por eso se le conoce como un ramo recurrente. Este nervio llega principalmente a la tienda del cerebelo y también a una parte de la dura madre en la región posterior. Su función es sensitiva, es decir, se encarga de transmitir la sensación de dolor en estas estructuras. Entonces, aunque es un nervio pequeño, es importante porque participa en la sensibilidad de las meninges, especialmente en las zonas profundas del cráneo. Ahora, pasando a los ramos meningios de C1, C2 y C3, bueno, en este caso ya no estamos hablando de nervios craneales directamente, sino de nervios espinales cervicales. Estos nervios, se originan en la médula espinal, específicamente en los niveles cervicales altos, y lo interesante es que en algunas de sus ramas ascienden hacia el cráneo. Entonces, como suben desde el cuello y entran a la cavidad craneal a través del foramen magno, ya una vez dentro, estos ramos se distribuyen en la dura madre de la fosa craneal posterior, aportando sensibilidad en esta zona. Y su función principal también es sensitiva, o sea, tienen que ver con la percepción del dolor en las meninges. De hecho, esto es importante porque explica por qué algunos dolores que vienen del cuello pueden sentirse como si fueran dolores de cabeza, ya que hay una conexión directa entre los nervios cervicales y las meninges. Ahora, hablando de los ramos meningios del nervio vago, que por cierto es el 10º par craneal, hay algo interesante, porque normalmente asociamos al nervio vago con funciones en órganos como el corazón o el sistema digestivo, ¿no? Pero en este caso también tiene una pequeña participación dentro del cráneo. Estos ramos meningios salen del nervio vago y entran al cráneo a través del foramen yugular, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Una vez dentro, se distribuyen en la dura madre de la fosa craneal posterior. Su función es principalmente sensitiva, o sea, ayudan a percibir el dolor de las meninges de esta región. Entonces, aunque no es su función principal, el nervio vago también contribuye a la sensibilidad de las meninges, lo cual es importante para entender el origen de algunos dolores de cabeza en esta zona. Hola, buen día, mi nombre es Carolina Yolet Pérez Díaz y voy a hablar sobre la inervación de la médula espinal. La médula espinal se encuentra dentro del conducto vertebral y está protegida por diferentes estructuras, como la dura madre, los ligamentos y las vértebras. Aunque la médula en sí no es sensible al dolor, las estructuras que la rodean sí lo son, y su inervación proviene de los ramos meningios o los nervios sinovertebrales. El nervio sinovertebral es un ramo que se origina a partir del nervio espinal y regresa al conducto vertebral, por eso se llama recurrente. Es importante porque lleva la sensibilidad de las estructuras internas de la columna. Este nervio es mixto ya que está formado por dos tipos de fibras. Primero, las fibras del ramo primario anterior, que son fibras sensitivas, se encargan de transmitir principalmente el dolor. Y segundo, las fibras de los ramos comunicantes grises, que son fibras simpáticas. Estas tienen función vasomotora, es decir, que regulan el calibre de los vasos sanguíneos. Gracias a esta combinación, el nervio sinovertebral puede participar tanto en la percepción del dolor como en la regulación vascular de la zona. En cuanto a las estructuras que inerva, son principalmente aquellas que pueden generar dolor en la columna. La dura madre espinal, que es sensible sobre todo al estiramiento. El ligamento longitudinal posterior, que tiene muchas terminaciones nerviosas nociceptivas, por lo que es una fuente importante de dolor. El periósteo vertebral, que recubre los cuerpos y arcos vertebrales.
el anillo fibroso de los discos intervertebrales, pero únicamente en su tercio externo, ya que la parte interna no tiene inervación. Todo esto es muy importante porque explica por qué sentimos dolor en problemas de columna como hernias discales, degeneración de discos o lesiones vertebrales. El dolor no proviene de la médula espinal, sino de estas estructuras inervadas por el nervio sinovertebral. El nervio sinovertebral es clave porque transmite la sensibilidad dolorosa de las estructuras del conducto vertebral, explicando la mayoría de los dolores de la columna. Soy Montserrat Villatoro y les voy a explicar sobre la inervación perivascular. Esta se refiere a la de los vasos sanguíneos que están rodeados por redes nerviosas llamadas plexos perivasculares, que acompañan sobre todas las arterias. Estas fibras regulan el diámetro vascular y por lo tanto el flujo sanguíneo. La principal y más importante es la inervación simpática. Estas fibras llegan desde el sistema nervioso autónomo. Forman plexos alrededor de las arterias, a las que se les denomina plexos periarteriales. Algunas de sus funciones son que liberan noradrenalina, que actúan sobre el músculo liso vascular, produciendo la vasoconstricción, que es la vasoconstricción del vaso sanguíneo, o sea, la disminución del diámetro de su luz, ayudando así a regular la presión arterial y a controlar la distribución de la sangre según las necesidades del cuerpo. Tenemos también la inervación parasimpática. Esta es más limitada, pues es menos abundante en los vasos sanguíneos. Se encuentran presentes principalmente en vísceras, glándulas y algunos territorios específicos, como por ejemplo genitales. Su función principal es la vasodilatación, o sea, el aumento del diámetro de su luz, aunque generalmente de forma indirecta. Y por último también tenemos a las fibras sensitivas. Estas principalmente detectan cambios como presión en los barorreceptores y composición química en los quimiorreceptores. Y la función de estas es que envían información al sistema nervioso central para regular la circulación. Y por último, cabe destacar que estos plexos de la médula acompañan a los vasos sanguíneos hacia los órganos.